de educación. Esto es muy importante también. Nuestras certificaciones pues cuentan con todas las autorizaciones y todo lo necesario para que usted pueda hacer uso de la certificación. Así que esto es muy, muy importante también, ¿sí? Bueno, comentarles también, pues que nuestra certificación tiene un valor de $50. Usted lo puede acceder, puede pagar la mitad ahora, la otra mitad al culminar, al culminar el curso, la capacitación una semana después. Estoy como que más o menos dándoles unos pequeños, una pequeña información nada más para que ustedes tengan claro sobre este proceso, ¿ya? Recuerde, son 150 horas, ¿no? Esto es muy importante porque mientras más horas tengamos, muchísimo mejor en cuanto a nuestras certificaciones. Y bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta tal vez que deseen formularlo para yo poder responderles? O caso contrario, pues lo vamos haciendo en el transcurso de la clase. También es importante, muchísimas gracias, mi querida Mari, dice desde Baños de Agua Santa. Claro, el audio dice. Muchas gracias. Por favor, cualquier pregunta lo pueden hacer a través del chat. Voy a compartir pantalla. Mis profes, me permiten, por favor, porque voy precisamente acá. Ayer habíamos estado hablando un poquito sobre todo el proceso, ¿no? De las necesidades educativas específicas. Recuerde que ya se cambió la nomenclatura. Antes se hablaba de necesidades educativas especiales. Ahora hablamos de necesidades educativas específicas. Ahora ya no podemos cambiar esa terminología. ¿Por qué? Porque en realidad las necesidades educativas son específicas, ¿no? No son especiales. Entonces hay que tomar en cuenta esto ahora en cuanto a la necesidad de trabajar en el área de las necesidades, pues hay que trabajarlo de manera específica, ¿no? Con cada niño, con cada necesidad educativa, y pues eso de manera muy, muy concreta, porque todavía seguimos utilizando la terminología necesidades educativas especiales. Esa terminología la debemos ya quitar de nuestro vocabulario, ¿sí? Y debemos empezar a hablar y a ver a las personas con necesidades educativas como personas primero. Se hablaba mucho o se hablaba de la terminología como eh, nombrando, ¿no? La necesidad, pero no a la persona. Entonces siempre hemos dicho como el niño con autismo, el niño o ese autista o ese discapacitado intelectual o ese síndrome de Down. Pero realmente la forma en la que debemos dirigirnos es persona, utilizando con propiedad la palabra persona y después pues el calificativo, valga la redundancia, como persona con síndrome de Down, persona con discapacidad intelectual, persona con TDAH, persona con Asperger y así. Entonces, desde ahí debemos empezar por cambiar esa terminología, ¿ya? Que es bien importante. Bueno, nuestro curso es una experiencia de aprendizaje para ustedes. Realmente es un programa que ha sido desarrollado para beneficiarles a todos ustedes y esperemos que saquen todo el provecho posible y que cumplan las expectativas profesionales y académicas que ustedes tienen con respecto a nuestro curso. Hablar de necesidades educativas es como un mundo tan maravilloso y un mundo en el que todavía nosotros seguimos como que un poco apartados, ¿no? Poniendo barreras hacia el trabajo con las necesidades educativas. Bueno, sabemos, no les pongo esta información, ya las pasaremos pues en las diapositivas cuando ustedes terminen su curso y ahí vamos a ir viendo pues toda la información de nosotros. Aquí yo he puesto una frase bien bonita que dice, ¿no? La vida no es fácil para nadie, pero ¿qué importa? Hay que perseverar y sobre todo tener confianza en uno mismo. Es una frase muy bonita que yo creo que
debemos aplicarla en el día a día y especialmente con nuestros estudiantes. Bueno, aquí está ya toda la información, ustedes ya las irán viendo. El día de ayer habíamos hablado un poquito sobre cómo el Ecuador mantiene o maneja la parte de la educación especializada y realmente es que está enfocada, ¿no? Ahora en este nuevo tiempo, en este nuevo proceso de cambio que se vino dando desde la anterior ministra de Educación, la doctora Crespo, se veía muchísimo un cambio profundo en la parte de las necesidades educativas, donde se tomaba un poco más en cuenta el proceso. No es que desde que ella estuvo, porque en realidad esto ya viene desde hace muchísimos años atrás, pero no ha habido como que una práctica real. Entonces, sí ha habido algunos cambios. Tenemos que ser también como que pisar sobre tierra y ver que sí ha habido algunos cambios, especialmente en la planificación curricular. Ahí vamos a ver que sí hay cambios, hay mucha desagregación de destrezas, hay muchas inserciones, hay mucho del DUA, de cómo se debe manejar en un currículo que es priorizado, que es más corto que la matriz del currículo, ¿no? Recuerde que nosotros tenemos un currículo bastante amplio, que es la matriz de todo lo que hablamos en cuanto a currículo, ¿no? Porque ese es el currículo nacional, ese es el currículo con el que nosotros nos podemos manejar también. Sin embargo, sí ha habido cambios. Y en el currículo priorizado vamos a ver cambio en las destrezas, vamos a ver cambio en los indicadores, vamos a ver cambio, por supuesto, en la codificación y en la utilización de las inserciones curriculares. Las inserciones curriculares son obligatorias, el DUA es obligatorio según todos los lineamientos pedagógicos del 2025-26, que es el último. Ahí nos habla específicamente de la forma obligatoria de manejar el enfoque en la planificación. Ahora, hace unos meses atrás, apenas poquitos meses atrás, se cambió el proceso del DUA, ¿sí? Se cambió el proceso del DUA y se habla de que el DUA tiene, por supuesto, 3 principios que no se han cambiado, siguen siendo los mismos, con los mismos colores, pero ahora se presenta algo diferente, y es que hay codificaciones. Entonces ahora la planificación va a tener codificación numérica, ¿sí? Alfanumérica, números y letras, tomando en cuenta las pautas de cada uno de los principios. Esto les voy a enseñar la próxima semana, lo vamos a hacer súper práctico, lo vamos a trabajar en planificación y le voy a enseñar cómo usted debe colocar la codificación, cómo debe colocar las inserciones, cómo debe utilizar desagregación de destrezas, en qué grados nomás podemos nosotros hacer desagregación de destrezas, en qué cursos. Realmente podemos hacer desagregación de destrezas desde décimo hasta tercero de bachillerato, ¿podemos o no podemos? ¿Qué son todo este proceso de las adaptaciones curriculares? ¿Todavía manejamos adaptaciones curriculares o no manejamos adaptaciones curriculares? Todo esto cambió el año pasado a este año. Entonces, sí hay cambios profundos. El DC tiene un montón de responsabilidades, pero responsabilidades diferentes a las anteriores, ¿sí? Entonces, ahora el DC está pues construido por un trabajador social, una trabajadora social en muchos de los casos, o pues también está trabajando ya no con el DIAC, porque el DIAC se convierte en un documento simplemente informativo, donde vamos a tener, pues obviamente, información relevante sobre nuestro estudiante con necesidades educativas. Pero más allá de eso, ese documento servirnos para poder hacer la adaptación dentro de la planificación ya no nos sirve, ¿sí? Entonces ya no se hace el DIAC. Ahora nosotros trabajamos con informes, con rutas y protocolos. La docente hoy tiene que hacer varios informes que le van a servir
para que usted pueda de alguna manera protegerse. Profes, yo siempre digo, la única manera de protegerse un docente frente a cualquier denuncia, frente a cualquier, alguna noticia mal infundada, algún problema que usted pueda tener con los padres de familia, con el distrito, con el ministerio, con la fiscalía, con lo que sea, es con su evidencia. ¿Qué es su evidencia? Los informes que usted hace constantemente. A veces uno dice, no, yo estoy cansada de hacer informes todo el tiempo de este estudiante y todo, pero ese informe es el que realmente a usted le protege. Por lo tanto, sí es un poco cansado, pero sí debe hacer siempre el informe de sus estudiantes y más todavía si tiene estudiantes con necesidades educativas. No podemos dejar pasar por alto lo que creemos que es poquito o sin importancia, porque en un estudiante con necesidades educativas, según la ley ahora, nada es simple, sencillo, común o que no tiene importancia. Todo tiene importancia. Entonces, hay que tomar muy en cuenta el proceso de las rutas y protocolos. También veremos un poquito de rutas y protocolos. No me voy a adentrar tanto en las rutas y protocolos porque este curso habla de necesidades educativas, planificación y DUA. Pero en realidad sí les voy a dar algunas pautas que son importantes que nosotros como docentes debemos conocer sobre violencia, sobre abuso, sobre violencia psicológica, violencia física, sobre maltrato. ¿Por qué? Porque este grupo también está dentro de las necesidades educativas, ¿sí? Entonces, no asociadas a la discapacidad, pero son estudiantes con necesidades educativas y las debemos manejar y las debemos trabajar dentro del aula, ¿sí? Ayer les comentaba y les decía, tenemos estudiantes que nunca vienen a clases, pero siguen inscritos en la institución educativa y siguen siendo nuestros estudiantes, pero no nos hemos preocupado por hacer nada y hemos dicho, bueno, no viene a clases, no ha venido desde el inicio del año, pero bueno, eso ya sabe la autoridad. No, usted como docente tiene que hacer un informe donde explique el estudiante tal o el estudiante tal no ha acudido a clases desde el mes de tal, desde el día tal hasta el día de ahora, no conocemos qué ha sucedido, hemos hablado con los padres de familia, hemos mandado un montón de mensajes, hemos tratado de comunicarnos por el WhatsApp, tome capturas de pantalla, tome, todo eso usted tiene que tener como evidencia para su informe, porque si no después le van a decir a usted, profesora negligente. ¿Cómo es posible que su estudiante no haya venido durante todo el año y usted no haya presentado un informe sobre su estudiante que no acudió a sus clases? Entonces, eso hay que tomar muy en cuenta, profes, no se olviden. Y más cuando tenemos estudiantes con necesidades educativas. ¿Quiénes son los niños con necesidades educativas? Asociadas y no asociadas a la discapacidad. A los no asociados a la discapacidad son aquellos niños que vienen de otros países y que son niños que han emigrado y que no han venido a clases, que viven en el país, pero están matriculados en la escuela, pero no vienen a clases. Son niños que tienen algún tipo de problema o dificultad del aprendizaje, pero no vienen a clases. Entonces, todos estos niños están dentro de las necesidades educativas. Niños que pasan por violencia intrafamiliar. ¿Son estudiantes con necesidades educativas? Sí, son estudiantes con necesidades educativas no asociadas a la discapacidad. No son asociados, pero no salen del grupo de necesidades. Por lo tanto, debemos nosotros trabajar en esas áreas con nuestros estudiantes. ¿Sí? A veces los papás sí son bien complicados, es verdad, son súper difíciles. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, no le llevo a la escuela, no hay necesidad, yo soy de otro país, yo no necesito realmente traerlo a la escuela, sin embargo está en la escuela. Pero si ya está inscrito dentro del sistema ecuatoriano, pues obligatoriamente debemos hacer informes. Sí, esto de todo, profes, de todo tenemos que hacer informes, aunque es un montón de papeleo y ahora con el montón de cosas que nos han venido por encima los docentes, con esto de las asistencias, de que tenemos que firmar, de que tenemos que hacer tanta cosa y el papeleo constante, pues aún así, en medio de todo ese montón de actividades y de cosas que tenemos que hacer un informe tiene que ser prioritario.
Esto bien importante, ¿ya? Entonces, bueno, esto ya les había hablado sobre la legislación, hablábamos de la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Discapacidades, el Plan Nacional del Buen Vivir, que todavía sigue activo, la normativa para la regulación de procesos diferenciados en cuanto a gestión educativa y atención en instituciones educativas especializadas. Esto, pues, es un documento que habla muchísimo sobre la educación especializada, sobre las escuelas que brindan educación especializada. Ahí es donde tenemos a nuestros estudiantes que no pueden ser incluidos, ¿sí?, en las aulas regulares. Entonces, hay que tomar muy en cuenta esto. También tenemos el documento donde nos habla sobre las políticas para la igualdad de discapacidades. Esto fue creado en el 2013 hasta el 2017, sin embargo, todavía se sigue aplicando. Legalmente funciona. ¿Por qué? Porque nos ayuda muchísimo en el proceso de oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida. Nos enseña cómo nosotros debemos, valga la redundancia, enseñar a nuestros estudiantes a vivir, ¿sí? A cómo manejarse en la vida. El aprendizaje es para la vida. Entonces, este documento es muy importante. Y por supuesto, el no menos importante por estar al final, la Ley Orgánica de Educación Intercultural del Ecuador, la LOI, que ya ha tenido algunos cambios interesantísimos. En el 2025 se hicieron algunos cambios o algunas reformas, digámoslo así, porque realmente la LOI no se ha cambiado al 100% o no se ha establecido cambios profundos, pero sí en algunas situaciones en cuanto a los docentes, a la capacitación, en cuanto a los horarios de trabajo y en cuanto a las necesidades educativas. Entonces, la LOI, yo les voy a pasar igual toda esta documentación desde el inicio hasta el final, hasta el principio, de cada uno de estos elementos que son importantísimos para el docente. Recuerde, profe, que la LOI es la Biblia del docente. O sea, la LOI es lo que realmente nos mantiene como docentes al pie del cañón, como digo yo, porque ahí encontramos un montón de artículos que nos pueden salvar y nos pueden ayudar un montón en el proceso educativo. No podemos dejar de conocer la LOI. Ahora, conocer el OI, todas las hojas y todos los artículos de uno en uno, pues es un poco complejo, ¿no? Porque ni los más expertos pueden recordar todos los artículos, pero sí tener los más importantes siempre como que muy claros y yo digo en el escritorio de nuestra computadora o ya incluso a impreso, porque esto nos ayuda realmente a manejar los procesos. Ya. Y bueno, pues hablando de inclusión educativa, es un proceso de abordaje, es la respuesta a la diversidad de las necesidades de nuestros estudiantes, es pues esto a través de una participación activa, creciente y por supuesto manejando adecuadamente el aprendizaje, manejando adecuadamente a las comunidades que tienen que ver con necesidades educativas. Y por supuesto, todo esto de la inclusión educativa está enmarcado en la UNESCO hasta el 2008. Desde ahí viene pues este proceso de inclusión educativa que debería ser normalizado, pero no ha sido normalizado. Todavía, como les decía ayer, tenemos en las aulas estudiantes que lamentablemente siguen todavía en el proceso de las necesidades educativas excluidos, ¿no? Están integrados en las aulas, pero no incluidos. Y yo siempre digo, profes, yo quisiera no decir la palabra incluido, sino más bien dicho cambiarle como a convivencia, ¿no? Y dejar de hablar de inclusión, sino empezar a hablar de convivencia armónica, de convivencia integral, de convivencia empática, responsable, que, que es lo que no, todavía no hemos asumido en muchos casos, ¿no? No digo que todos, por supuesto, porque muchos docentes sí hacemos inclusión educativa, creemos que la inclusión es importantísima. Personalmente pienso que sí se debe manejar el proceso de inclusión de una manera muy integral
y hacer parte a los estudiantes con necesidades, parte de todo el proceso educativo, que todavía no lo vemos, ¿no? Como que muy, muy profundamente. Entonces, esto sí es bastante importante que lo manejemos, ¿ya? Bueno, pues sabemos que hay principios específicos de la educación inclusiva, que esto está marcado en la ley, y yo lo he destacado en algunos puntos, pero sí hay otros puntos, muchos otros, pero yo lo voy a destacar o lo destaqué aquí de esta manera, donde quería hablar mucho sobre el principio de descentralización, el principio de regionalización, el principio de realismo, el principio de indivisibilidad, que son importantísimos, ¿no? Porque si nosotros hablamos de descentralizar, estamos hablando de que todos los recursos pedagógicos que nosotros tengamos a la mano, pues deberían ser primero masivos, ¿no? Y necesarios, realmente son necesarios para la educación especializada. Todo niño con una necesidad educativa necesita de muchos recursos, muchos recursos, mucha pedagogía, mucha metodología activa, muchos recursos y sobre todo los recursos que estén disponibles, a los que nosotros podamos, pues, digamos que incluirlos en nuestras aulas. Ahora encontramos un montón de material didáctico, un montón incluso con la inteligencia artificial, nosotros podemos hacer un montón de cosas interesantes que yo pienso, ¿no? Son necesarias realmente. Bueno, tenemos también el principio de regionalización, pues entendemos que la educación inclusiva garantiza el acceso de todos los niños a la educación en la comunidad. Esto habla, ¿no? De que todos, absolutamente todos los niños que puedan ser incluidos dentro de la educación regular deberían ser incluidos. Sí, por supuesto, entendiendo que cada individuo es único y con todas sus diferencias y con todas su diversidad debe ser aceptado. Por supuesto, hay que tomar en cuenta también el proceso, ¿no? De integración, de inclusión, perdón, tomando en cuenta la parte íntegra de nuestros estudiantes, es decir, que independientemente del tipo de discapacidad o necesidad educativa que pueda tener nuestro estudiante, que sea grave o no grave, pues esta deficiencia, se debe tomar en cuenta la inclusión y la participación. O sea, debe ser partícipe en la medida de todas sus posibilidades y nosotros hacerlo partícipe dentro de las aulas. Esto hay que tomarlo muy en cuenta. Tenemos también el principio de normalización en cuanto a la parte social, ¿no es cierto? Ay, perdón, mis profes, me salí sin querer, ya. Entonces, aquí tenemos el principio de normalización que habla sobre el entorno social, cómo las personas con discapacidad tienen derecho a llevar una vida normal, inclusiva, en la medida de lo posible, ¿no? Igual que todo niño tiene derecho a una educación incuestionable, ¿no? Debe ser eh, necesaria para todo. Perdón, profes, no sé, pero hay alguien que me saca de la reunión, más bien dicho, me quita del compartir. No sé qué pasó. A ver, ya, sí se está compartiendo. Profes, ¿sí me pueden decir, por favor, si se está compartiendo? Sí. Sí, ya. Muchísimas gracias, mis profes. Ya, entonces miren qué súper importante es este proceso, ¿no? De incluir a todos, de ser parte del proceso de la inclusión. Y las necesidades educativas son un hecho que nosotros no lo podemos descartar, que no lo podemos nosotros, no podemos cerrar nuestros ojos y enceguecer y decir, no pasa nada, nuestros estudiantes están ahí en el aula,
como todavía hay, porque sí existen todavía estudiantes que pasan por este proceso de desigualdad, de exclusión. Todavía existe el proceso del maltrato y del abuso a niños con necesidades educativas por otros niños y no se está trabajando en el área del manejo, por ejemplo, del bullying, que es un tema súper fuerte ahora en las aulas, muy fuerte en las instituciones educativas. Se ha normalizado muchísimo la violencia, se ha normalizado, o sea, desde el niño más chiquitito hasta el chico de adolescente, la violencia está normalizada. Les cuento porque yo he visto niños chiquititos de 3, 4 años, pues hablando súper malas palabras, amenazando a otros niños, incluso sus pares, ¿no? Y creen que es normal, o sea, se ha normalizado mucho la violencia y es una situación muy compleja. Entonces, ahí empezamos a tener más estudiantes con necesidades educativas en las aulas porque queramos o no, el bullying, el abuso psicológico, sí marca mucho la vida de un estudiante y este estudiante presenta un montón de dificultades después en el aprendizaje, en el entorno social, en casa, y esto ya se convierte en una necesidad educativa que hay que trabajar, pero en las instituciones educativas, pues es un poco complejo. Ahora los estudiantes no sienten la misma empatía con el docente, ¿sí? Y esto viene incluso desde casa mismo, ¿no? Es algo increíble, pero así sucede. Ya, bueno, un poquito como para romper el proceso, voy a dejar de compartir mis profes un ratito, ya dejé de compartir, y voy a ponerles en el chat un enlace, ¿sí? Que es de un Padlet que quiero que ustedes lo abran en sus computadoras, en sus celulares, sí lo pueden hacer. Donde voy a hacer una pregunta, ¿no? Ya está listo, ahora ya les voy a compartir ya mismito el Padlet para que ustedes lo puedan ver también y para que ustedes lo puedan ir llenando. Entonces, después yo ya lo voy a abrir aquí y lo vamos a ir viendo, pues de persona en persona, como lo vayamos a trabajar. Pero les voy a pedir un minutito para yo poder pasarles el link, ¿sí? Allá tenemos, ya, voy a ponerles el link. Ya lo pasé a través del chat. Por favor, si ustedes son tan amables y me indican si es que sí pueden abrir el Padlet. No necesita registrarse. Bueno, se registra con su propio, em, con su propio correo electrónico y inmediatamente, pues, usted puede ingresar con su correo electrónico porque está abierto, ¿no? Entonces, ahí usted lo va a poder ver y lo va a poder ir chequeando para que pueda ingresar y pueda ir contestando. Me dice si es que tiene algún inconveniente para yo volverlo a abrir, no hay ningún problema, ¿sí? Pero lo vamos a ir trabajando, directamente usted lo va a ir trabajando en esta clase, contestando simplemente la pregunta que está ahí y pues ahí solamente va a ir respondiendo. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta, pues aquí me lo puede hacer por el chat o puede levantar su manito y ya con mucho gusto yo le puedo ayudar en la pregunta que usted tenga. Hay algunas personas que me escriben directamente a mi WhatsApp y yo les digo que no se preocupen, que yo igual les respondo, pero igual lo pueden hacer de manera aquí por el chat o pueden levantar su manita, no se preocupen que no pasa nada, no hay ningún problema con respecto a eso, ¿no? Usted puede tranquilamente, pues, preguntar lo que usted desee.
Yo solo me voy a abrir ahí un poquito aquí para que, como que para que no perdamos mucho y podamos visualizar un poco de lo que estamos viendo, ¿no? Esto bien importante tomar en cuenta. Ahí usted, le voy a dejar unos minutitos para que pueda llenar el Padlet y lo pueda hacer con calma, sin ningún inconveniente. Y pues ya después lo leemos al finalizar la clase del día de hoy. Vamos a ir ahí respondiendo, ¿no es cierto? Y pues conversando un poquito sobre este proceso. Ahí les doy unos minutitos para que usted lo pueda hacer con calma. Magíster, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, les saluda Mariana Villesis. Lo que pasa es que Marianita, buenas noches. buenas noches, salí de la sala y ingresé ahorita nuevamente. Quería que me explique sobre la actividad, que hay que hacer Ya, alguna actividad. sí, le voy a volver a enviar en el chat el link, porque como usted se salió, entonces se borra, pero ya le puse nuevamente el link del Padlet, que usted va a ingresar a través de su cuenta, está abierto para todos, y tiene que contestar la pregunta que está ahí, habla sobre las necesidades educativas. Entonces usted abre solamente y ya va a ingresar directamente y va a ir contestando. Entonces al finalizar la clase vamos a abrir el Padlet para que todos puedan ver y podamos ir leyendo. ¿Sí? Listo, muy amable, gracias. Encantada, Marianita, con gusto. Ok, ahí ustedes van a encontrar, ¿no? Este proceso. Aquí está la reflexión colaborativa. Usted solamente debe ir a este lapicito de aquí, al que está al lado derecho inferior, y ahí usted va a poder poner clic ahí y va a poder ir escribiendo. Entonces directamente se va a ir abriendo. Aquí nos habla sobre las instrucciones que debemos seguir y cómo debemos nosotros trabajar en este Padlet, súper importante, y ahí usted lo va a poder ir viendo, ¿no es cierto? Cómo va a ser su reflexión sobre las necesidades educativas, o sea, una reflexión breve sobre las necesidades educativas específicas de manera crucial para el contexto inclusivo. Usted puede agregar una imagen, un video o un enlace que
que se sujete a su selección o a lo que quiera responder. Entonces, lo va publicando y se va a ir publicando justo aquí. Ahí están las instrucciones, yo les he dejado las instrucciones para que ustedes lo puedan hacer. Ajá, ahí tenemos una súper bonita de Fernando que ya ya envió su reflexión. Espero que todos puedan, por favor, hacer su reflexión, es importante. No se olviden que todo el PowerPoint, absolutamente todas las diapositivas y todo el material se les va a enviar a los docentes que se certifiquen. O sea, van a tener todo el material exclusivo, van a tener, por supuesto, las diapositivas en su totalidad, algunos videos también que los voy a pasar el día en el transcurso. Espero hoy alcanzar a pasarles un video súper bonito también sobre inclusión y sobre necesidades educativas. Recuerde que manejar las necesidades educativas en el aula es un proceso súper bonito, pero también requerimos de estrategias, ¿sí? Estrategias específicas para trabajar en el aula. Entonces, hay que ir pues como que avanzando, ¿no? En este proceso. Ahí están algunos profesores escribiendo para que todos puedan ahí ver. Bueno, las instrucciones son muy claras. Identifique una necesidad educativa específica, ¿no? O dentro del aspecto del DUA que considere crucial para usted. Como por ejemplo, yo podría decir que una necesidad educativa que sea crucial para mí en el proceso del DUA es, por ejemplo, cómo motivar a mi estudiante con necesidades educativas específicas para que pueda trabajar adecuadamente durante toda la hora de clase. Esa sería para mí identificar una necesidad, ¿sí? Identificar una necesidad. Después voy a escribir una reflexión breve explicando por qué es importante el contexto inclusivo. O sea, ¿por qué debería existir el contexto inclusivo dentro de las aulas o en la sociedad? Digámoslo así también. Recuerde que educarse no solamente es estar dentro del aula, también es la parte social, la parte de afuera, la parte externa. Aquí podemos agregar una imagen también, un video, un enlace relevante que usted crea que lo puede poner, puede subir también, está abierto. Y pues debería leer las reflexiones, luego vamos a leer las reflexiones de nuestros compañeros y vamos a utilizar reacciones. Ahí usted va a encontrar unos corazoncitos, unas manitos, bueno, la reacción que usted crea conveniente la tiene que poner en la de sus compañeros. La podemos leer cualquiera y vamos a poner una reacción. Y un consejo también, pues por supuesto, puede citar fuentes académicas o ejemplos reales para fortalecer su reflexión. Esto es bien importante, ¿sí? Entonces ahí, pues ya tenemos ahí algunas sobre el autismo, nos hablan sobre los derechos. Escribamos, por favor, seamos parte del escribir, ¿no? Del hacer esta actividad, porque esta actividad va a contar como parte de su participación en el curso. Entonces, este es un curso, recuerde, por aprobación, entonces usted tiene que, como que debemos enfocarnos y decir, esto es lo que debo hacer. Entonces vamos haciendo, participemos, seamos parte del proceso de participación. Voy a dejar de compartir con el fin de que todos puedan escribir tranquilamente y ya después vuelvo a abrirles para que podamos leer. Sí, podamos leer. Usted lo puede ir haciendo a lo largo de la clase, ¿ya? Para yo poder continuar, por supuesto, con la clase, ¿sí? Usted puede continuar, está abierto el Padlet, usted puede guardar el link con mucho gusto y ahí, pues obviamente, puede continuar con llenar el Padlet, ¿ya? Es una actividad así como que un poquito para desestresarnos y a veces como para que expresar también
un poquito nuestras ideas sobre las necesidades educativas y sobre el DUA también. El diseño universal del aprendizaje es un enfoque creado hace muchísimos años atrás, que nace en México. Bueno, nace realmente en Estados Unidos, pero es aplicado en la parte eh, eh, arquitectónica en México, donde se habla de la inclusión, ¿no es cierto?, de que debería existir una infraestructura adecuada para las personas con necesidades educativas y discapacidades también. Entonces ahí nace y después se va transformando el DUA, el diseño universal, por el diseño universal del aprendizaje. Entonces se implanta muchísimo la parte educativa, de cómo manejar a los estudiantes dentro de las aulas y cómo hacerlos parte de todo el proceso educativo. Entonces, este enfoque es un enfoque súper bonito. A mí me gusta mucho porque realmente sí ayuda bastante, sobre todo en el manejo del estudiante con necesidades dentro del aula. Se le da el apoyo necesario para que el estudiante pueda ser parte del grupo. Entonces, esto es bien importante, ¿no? Ahora, la aplicación de los principios básicos de educación inclusiva en niños con discapacidades, pues tiene que ver mucho también con los centros de enseñanza, con los enfoques, con los métodos, con las formas, ¿no? Un plan de estudio, un programa educativo individualizado, sobre discapacidad que se desarrolle y que se pueda desarrollar los conocimientos y que exista competencia vital dentro de las aulas, rehabilitación social de niños con discapacidad, apoyo psicopedagógico al niño con discapacidad y mucha socialización, consulta psicológica, pedagógica en un centro educativo, mapa psicológico y pedagógico, esto lo maneja el DESE, lo debería manejar, pero hay un montón de barreras también que no permiten que estos procesos se den, pero debería en las instituciones educativas marcarse estos procesos de marcas psicológicos, de mapas psicológicos, perdón, pedagógicos individualizados sobre la discapacidad. Y debe ser socializado o existir una sensibilización real en las aulas con los estudiantes, porque muchos de nuestros estudiantes en el aula no conocen sobre la discapacidad de nuestro estudiante o la necesidad educativa. Entonces ahí es donde empieza esto del bullying o de los abusos con los estudiantes. ¿Por qué? Porque el entorno no conoce sobre la necesidad educativa o sobre la discapacidad. Entonces, al no conocer, nos volvemos ciegos e ignorantes, porque esa es la realidad. Ignoramos mucho de lo que le está pasando a nuestro compañero y no sabemos cómo manejarlo. Entonces, muchos me dicen, es que dicen que la ley, que nosotros no debemos hacer pública la necesidad educativa, pero eso no es real, porque nosotros tenemos una guía de las necesidades educativas donde nos dice, ¿no?, que debemos sensibilizar, que debemos socializar la discapacidad de nuestro estudiante o la necesidad a sus compañeros, no de manera profunda, no profundizando la necesidad, pero sí explicando que es nuestro compañero que necesita ayuda y apoyo porque tiene algunas dificultades para aprender, pero pues entre todos vamos a poder apoyar. Es la idea. ¿Por qué? Porque si los estudiantes no conocen sobre el problema de su compañero, es muy difícil que pueda haber o se pueda aplicar adecuadamente el enfoque del DUA. ¿Sí? Entonces, desde ahí empieza todo el proceso del DUA, desde la sensibilización y desde la motivación. O sea, ¿cómo voy a motivar a mis estudiantes? ¿No? Voy a hacer pausas activas, voy a hacer observación de videos, voy a hacer bailes, voy a hacer, yo qué sé, puedo hacer juegos, ¿sí? Y así puedo trabajar con mis estudiantes. Entonces, esto sí es súper importante, ¿ya? Además, las competencias del profesor en educación general, con elementos de educación especializada, adaptación social y rehabilitación, es súper importante, profes.
bien importante, ¿no? Generalmente los docentes como que nos quedamos en la educación básica, pero sí debemos aprender un poco más sobre educación especializada, adaptación social, sobre rehabilitación, porque es importante, porque el estudiante con necesidades educativas convive con nosotros, los docentes, muchísimo tiempo. Está mucho tiempo en las aulas con nosotros y si nosotros no reconocemos estos temas como importantes para nuestros estudiantes, muy difícilmente los vamos a poder apoyar. Entonces, el desarrollo profesional, la competencia del profesor en educación inclusiva, programas de trabajo con el dominio de asignaturas, tomando en cuenta la dificultad y la educación inclusiva. Debemos trabajar mucho en acuerdos, normas educativas que nos permitan trabajar adecuadamente en un ambiente de armonía dentro de un aula. El apoyo del tutor a un niño con discapacidad en el proceso de aprendizaje es indispensable. No podemos dejar pasar por alto este proceso, ¿sí? Es bien importante todas estas pequeñas pautas, ¿no? Ahora vamos a tener también un entorno educativo adaptado, cohesión de los alumnos, orientación del sistema educativo también, que sí recibimos ahora un poco más de orientación. Sin embargo, no siempre, ¿no? No siempre em, es adecuado o el correcto como vamos manejando los procesos de la educación especializada. Entonces, esto sí debemos tomar muy en cuenta, profe, realmente porque es importantísimo, es valiosísimo hacerlo. Perdón. Voy a dejar de compartir. Ya, ahí sí. No sé si todos o la mayoría completó el Padlet, si pudieron completar el Padlet. Yo ya voy a visualizar aquí. Así es que ya está listo para poder abrirlo. Sí, ya tengo algunas respuestas, muchas respuestas. Eh, Listo, voy a intentar compartir, espero que sí se pueda visualizar. Me dicen, profes, ya si es que sí se puede visualizar con una manito ahí levantada o con un me gusta, un así, por favor, si es que se puede visualizar. Eh, Gracias, Pedro, muy amable. Entonces, miren, aquí tenemos ya algunas respuestas de algunos profes. Eh, no sé, Pedro, si me ayudas a leer, por favor, o hacemos. Ujú. Este es, este, ujú, ahí. Ujú, ujú.
Muchas gracias. Eh, sí, voy a quedarme ahí un minuto porque veo, ¿no? Que las respuestas van dirigidas al TDAH, al TEA, em, a la parte de también las dificultades del aprendizaje como la discalculia, pero hay que tomar en cuenta algo y es muy importante saber que el TDAH es un trastorno, ¿sí? Que no altera por ningún motivo, ni siquiera toca una parte de la inteligencia del estudiante. Es considerada, el TDAH es considerado un trastorno que realmente bien manejado, bien trabajado, eh, nos genera en el aula muchas alegrías, en realidad, y bajan los niveles de frustración. Los niños con TDA y TDAH, por supuesto, porque hay niños que tienen solamente el trastorno de déficit atencional, más no hiperactividad, son niños que para ellos es muy complejo manejarse en el aula porque pierden mucho la concentración. Están siempre como perdidos, como que están pensando en otras cosas y todo. Pero cuando este se asocia a la hiperactividad, ahí es cuando sí tenemos inconvenientes en el aula, porque son aquellos estudiantes que no pueden controlarse, pero no es que no quieren controlarse, no pueden controlarse porque su cerebro tiene pues algunas áreas que, que tienen esa deficiencia, que no les permiten organizarse, no les permite ser ordenados, no les permite seguir reglas y normas, como que pierden mucho del orden y la organización. Entonces, el TDAH en muchas de nuestras aulas, en muchísimas, porque sí tenemos muchas, en casi todas las aulas tenemos estudiantes con TDAH y con TDA también, em, que para nosotros los docentes muchas veces se convierten como en una dificultad o como que le vemos a este proceso como adversidad absoluta. Entonces, no podemos manejarlos porque es muy difícil controlarlos dentro del aula, pero cuando nosotros encontramos las actividades adecuadas para trabajar con el estudiante es más fácil. Yo siempre recomiendo, siempre recomiendo como psicóloga también y como docente, pues soy docente también, siempre mantener las aulas cuando tenemos estudiantes con TDAH limpias en su totalidad, sin estímulos exagerados, ¿no? Que la pizarra, que el cuadro, que el muñequito, que el Fomix, que muchos colores. No, o sea, en este caso, cuando nosotros tenemos estudiantes con TDAH, sí es súper importante manejar la parte de la infraestructura, como infraestructura, no como construcción, ¿no? Sino evitar en absoluto por ejemplo, poner muchos colores, especialmente en los alrededores o en los marcos de los pizarrones. ¿Por qué razón de las pizarras? Porque esto llama la atención al estudiante y hace que se desconcentre más y que no pueda trabajar. Entonces es preferible mantenerlo en un área totalmente blanca, sin muchos estímulos para que él pueda trabajar. Los niños con TDAH son súper desorganizados y desordenados, pero ¿qué podemos hacer con sus cuadernos? Nosotros podemos etiquetar sus cuadernos o marcar sus cuadernos con etiquetas de colores para que él sepa, porque muchas veces ellos, aunque saben leer, saben escribir, no leen ni su nombre ni el cuaderno. Entonces, ¿de qué es? Pero si yo etiqueto, por ejemplo, el cuaderno de ciencias naturales con una etiqueta de estas verdes fosforescentes, él va a saber que ese es el cuaderno de ciencias naturales. Si yo etiqueto matemáticas con una etiqueta, digamos, blanca, él sabe que es matemáticas. Entonces, es más fácil encontrar sus pertenencias, ¿no? Y ellos siempre están pues perdiendo los sacos, los uniformes, llegan perfectos y se van de la escuela y por poco sin cordones, con las camisas por fuera, muy desorganizados, pero no es que son desorganizados, sino que no conocen el proceso de la organización. Su cerebro está muy complejo y dice, no, yo no conozco ese proceso, así que no lo voy a seguir.
y hasta que aprenda a hacerlo, porque no es que no puede aprender, pues le cuesta mucho y ahí es donde nosotros debemos trabajar, porque el DUA nos dice esto precisamente, diseñar universalmente el aprendizaje para todos. Entonces yo voy a diseñar un espacio adecuado para mi estudiante, enfocándome en los principios, en las pautas y a ver qué debo hacer con él. ¿Cómo debo trabajar con un TDAH? ¿Cómo debo trabajar con un estudiante o con una persona con TEA? ¿Cómo puedo trabajar con un estudiante con autismo, con Asperger? ¿Qué debo hacer? ¿Y cómo lo debo incluir para, con sus otros compañeros? Entonces yo trabajo mucho con proyectos, siempre les he dicho, aquí hay muchos profes que han seguido cursos conmigo y saben que yo trabajo mucho con proyectos. ¿Por qué? Porque los proyectos a mí me permiten tener notas y poder evaluar absolutamente todo en mis estudiantes. Entonces eso me sirve mucho. Trabajo bastante en disciplina, pero en una disciplina positiva, no en esa disciplina donde te sientas y no te mueves. O si te mueves, cero. No, porque ese tipo de disciplina es una disciplina castigadora y el estudiante aprende o se siente castigado y se rompe el proceso, ¿sí? Primero, ese proceso que debe haber, ese vínculo, ¿no? Que se hace con los estudiantes. Entonces, sí hay que ser muy conscientes de que la educación ha cambiado mucho, la metodología ha cambiado mucho, las estrategias han cambiado mucho, ya no son las mismas de antes, donde a nosotros los profesores nos decían te sientas y no había forma en la que nos paremos de ese asiento. Hoy nuestros estudiantes son muy cuestionadores y está bien, porque un estudiante cuestionador, un estudiante investigador, un estudiante que puede cuestionar muchas cosas es súper bueno. ¿Por qué? Porque puede ayudar a los otros. Entonces, esto hay que tomar muy en cuenta también. No podemos nosotros como que eh, enmarcar, ¿sí? Enmarcar la educación a la antigua, porque ya no, ya todo ha cambiado. Hoy los estudiantes están en o deberían pertenecer a un contexto inclusivo, como nos decía aquí uno de los profes, eh, o como nos decía Julia, ¿no? Es crucial el contexto inclusivo, es crucial. Entonces, es saberlos manejar. Y esto no lo podemos nosotros romper con, con, con esa metodología antigua, ¿no? Que hay que coger lo bueno. Evidentemente no fue malo en su tiempo, pero ya hoy no lo podemos manejar porque los chicos vienen de un mundo totalmente distinto. O sea, ya hoy los estudiantes pasaron por el proceso de la pandemia y aprendieron mucho de tecnología. Y la tecnología, queramos o no, fue un mundo que se abrió y que abrió los ojos de nuestros niños, algunos para bien, algunos para mal, no vamos a cuestionar eso hoy, pero sí debemos entender que el proceso, incluso cerebral y mental de nuestros niños ha cambiado, ya no es igual. Entonces, de eso debemos, debemos asumir, ¿no? Eso con responsabilidad. Ahora hay estrategias súper lindas. Yo trabajo mucho con los etiquetados, verán. Yo etiqueto los cuadernos, etiqueto los esferos, etiqueto los marcadores y hago que mi estudiante se organice, ¿no? Si pierde un lápiz, busque su lápiz con la etiqueta verde o con la etiqueta azul o con la etiqueta que le coloque. Entonces, él le ayuda mucho a guardar, a, a, a cuidar sus cosas. Ellos pierden todo. Entonces, es normal en ellos. Y los niños con hiperactividad, yo siempre digo lo siguiente, es una, no sé si una metáfora o como un algo con lo que me vengo y me he llevado durante todo mi tiempo como psicóloga y como maestra, y es que mi estudiante con TDAH es un estudiante que conoce un auto de carreras a la perfección, sabe cómo son las llantas, cómo es el volante, cómo son los cambios que debe hacer, sabe perfectamente cómo debe visualizar hacia adelante, sabe todo. Lo único que no sabe es cómo parar cuando acelera. Entonces, eh, aprenderle a frenar es muy complicado, muy difícil, pero no es imposible. Y más cuando lo hacemos con constancia. Entonces,
Yo siempre les digo, profes, piensen en sus niños que tienen TDAH como estudiantes que saben subirse a un carro de carreras, pero no saben cómo frenar. Entonces, ahí hay que ayudarles a frenar, a frenar, a frenar y hacerles entender que si no freno me choco y que en el choque puede pasar muchas cosas. Entonces, es como una metáfora que a ellos les ayuda a entender. Entonces dicen, ah, ya, profe, muy bien. Entonces ahí ellos son capaces de hacer 1 millón de cosas al mismo tiempo y no culminarlas. Ninguna, ni tareas, ni deberes, ni nada de nada, pero es de poco a poco, ¿sí? Además, como son necesidades educativas que sí necesitan ajuste curricular o ajuste razonable, entonces eso nos ayuda también para trabajar en las aulas de mejor manera. Por eso es importante hacer los ajustes, aunque no hagamos adaptación. Ya no existe adaptación, sino solamente para discapacidad intelectual o grado 3 que se llama, pero ya para trastornos como estos ya no. Entonces esto sí hay que tomar muy, muy en cuenta. ¿Ya? Y bueno, aquí tengo otras también, otras reflexiones también muy, muy interesantes. De William, voy a leer, dice, cada persona aprende de forma diferente y a su propio ritmo, es cierto. Este es uno de los principios del DUA. Por eso en el aula es importante usar distintas formas de enseñar para que todos puedan aprender. El DUA ayuda a incluir a todos, respetando las diferencias y permitiendo que cada uno participe y aprenda mejor. Ahí respeto a la diversidad, ¿no? Tenemos acá Salguero de Karina, sobre el TDAH. Es muy importante que todos los docentes tengamos conocimiento sobre las nuevas estrategias y material didáctico que se ha implementado para poder incluir a todos nuestros estudiantes. Ya cuando ya terminemos nuestras clases y ya tengamos que enviar el material, yo me voy a preocupar por enviarles material importante sobre el TDAH. Sí, incluso hay una página buenísima que trabaja con el TDAH, que es específicamente para el TDAH y habla de todos los entornos de una forma integral, o sea, familia, la parte social, la parte educativa, la parte médica, la parte alimenticia, de alimentación, de todo. Entonces, sí, los niños con TDAH, por supuesto, deben seguir una dieta específica, ¿no? Empezando por eliminar los lácteos, porque los lácteos tienen caseína y la caseína es un elemento tóxico para el niño con TDAH, igual que la avena. Si yo le doy avena a mi estudiante en la mañana, es como darle 5 caramelos en la mañana. O sea, hay que cortar los dulces, los colorantes. ¿Por qué? Porque todo este tipo de alimentos o todo este tipo de elementos son tóxicos y la toxicidad es lo que hace que el estudiante esté así sin poder ni respirar y no nos deje respirar a nosotros también. Entonces, esto también hay que cuidar mucho, ¿no? La parte de la alimentación. Bueno, aquí tengo también un corazoncito azul. Dice inclusivo porque nos ayuda al bienestar de la sociedad. Este corazón azul me parece que habla sobre el autismo. Y bueno, tenemos acá lenguaje y comunicación de Berenice. Dice, los niños presentan dificultades para expresarse verbalmente, ya que su vocabulario es limitado y es importante atenderlo e identificarlo, acompañado mediante estrategias con metodologías constructivistas. Es importante para su construcción humana. Sí, lenguaje y comunicación. Hoy los niños no saben mucho leer y escribir y qué difícil es poder trabajar con ellos, pero no es difícil. Siempre hay estrategias para poder enseñar a leer, a escribir y todo, ¿no? Entonces sí hay que tomar muy en cuenta. Bueno, voy a dejar de compartir. Muchas gracias, profes, por haber llenado el Padlet. Tienen cosas muy interesantes ahí y, y, y respuestas muy, muy lindas también porque hablamos todos en el mismo lenguaje. Entonces, esto es muy bueno. Esto es súper, súper bueno porque así podemos trabajar mejor con nuestros estudiantes. Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, tal vez. No. Ya. Tengo unas preguntas en mi WhatsApp que les voy a ir respondiendo, ¿sí? Donde me preguntan sobre qué hacer en el caso de estudiantes con autismo que no se comunican en absoluto. Bueno,
hay que tomar en cuenta que el autismo es uno de las características específicas del autismo es no poderse comunicar. No es que no se puede comunicar, sino que no saben cómo comunicarse. Entonces esa área es súper limitada y esto genera muchos inconvenientes con los otros estudiantes. Pero sí se puede, por ejemplo, tomar en cuenta este proceso y trabajar mucho con pictogramas. Es mucho más fácil trabajar con pictogramas, pero ya les iré indicando a lo largo de los días este tipo de estrategias que podemos utilizar para poderlas aplicar con el DUA. ¿Ya? Esto es bien importante también tomar en cuenta. ¿Sí? Las estrategias son súper chéveres, pero también hay que saber entender y hay que saber comprender como docentes que debemos parar el etiquetado, porque los docentes también etiquetamos a nuestros estudiantes, muchísimo etiquetamos, ¿no? Y una etiqueta es terrible para nuestro estudiante, porque lo convierte en lo que le etiquetamos. Entonces hay que ir rompiendo esas barreras también, que son bien importantes. Y eso, mis profes, les quiero comentar que en el chat están ya las asistencias, por favor, para que las personas que se vayan a certificar, por favor, llenen las asistencias del día de ayer y del día de hoy. Están igual ahí todas las asistencias hasta que terminemos nuestras clases la próxima semana. Pero llenen las asistencias, por favor. Es importante porque si usted se va a certificar, esto le va a servir mucho en el proceso del Instituto Libertad, que nos piden las asistencias. Entonces, hay que mantener las asistencias. Ahora Pedro ya puso nuevamente en el chat para las personas que no vieron, ¿sí? Está ahí ya las asistencias para que usted pueda tomar en cuenta eso. No sé si Pedro puso ya el link del grupo para que puedan ingresar. Ya Pedro en este momento va a colocarlo y ya les vamos a poner el link también para que ingresen al grupo y para que tengan y sepan de las novedades del curso, ¿no? Y de la capacitación. Invite a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. Esto es importantísimo. Que aprendamos un poquito más, ¿verdad? Es muy bueno siempre estar como que construyendo conocimiento para enseñar a otros. No se quede con el conocimiento, enseñe a otros. Cualquier estrategia que usted conozca, que usted sepa, pues aquí está abierto nuestro curso para que usted nos pueda contar cómo trabaja con sus estudiantes, qué hace con sus estudiantes y de qué manera usted se maneja con sus estudiantes. Entonces esto es muy, muy importante, ¿sí? Y bueno, voy a pasarles ya como para finalizar un videito. A ver, perdón, permítanme un ratito. Voy a pasarles un video que quiero que ustedes puedan ver. Denme un segundito, voy a abrirlo. Creo que muchos habrán visto este cortometraje muy bonito, em, pero bueno, voy a intentar abrirlo para ver si es que lo puedo reproducir ahorita de una vez, con el fin de que lo podamos ver. Y pues por supuesto voy a cerrar acá y ya, voy a compartir con ustedes este documental. Yo creo que muchos sí lo habrán visto. Es un documental muy bonito que habla sobre todos los procesos de... eh, a ver, Pedro, ¿se puede ver ahí? Sí, me dices por favor si se escucha ya. Los zapatos de Luz. Esta es mi nueva escuela. Y con la ayuda de mi maestra ahora me presentaré. Mi nombre es Luis. Tengo 8 años y medio. Me encantan mis zapatos azules. Talla 33, con broches de velcro porque no sé cómo atarme las agujetas.
Antes de hacer cualquier cosa, siempre me quito los zapatos y los alineo con cuidado, en paralelo, justo a mi lado. De esa manera se desgastan 1.6 veces menos rápido. Lo más importante es que siempre están ahí para ayudar a pararme. El palacio mental de Luis. Eso es lo que pensé de todos modos. A menudo cambio de escuela, pero no de zapatos. Ya tenía mis zapatos azules en mi última escuela. Me gustan las cosas cuadradas y rectas. Cuando no lo están, me siento perdido. Por ejemplo, nunca entendí por qué la gente agita las manos cuando te dicen hola, o por qué tenemos que mirar a la gente a los ojos. En realidad no tiene sentido, solo hola es suficiente. No sé mentir. Mi honestidad puede lastimar a algunas personas, pero no sé de qué otra manera expresarme. También tiendo a ser demasiado literal. Si me dices aquí vamos, es probable que me levante y me vaya. Mi madre dice que es solo una imagen, pero ella nunca me la ha mostrado. Siempre he tenido problemas para hacerme entender. A menudo me dicen que mi forma de hablar es demasiado adulta para los niños, pero demasiado anticuada para adultos. Sin embargo, me encanta la simplicidad. Ir a fiestas de cumpleaños me habría convertido en un buen compañero de clase, pero era demasiado estresante. Demasiados niños, demasiado ruido, demasiadas reglas. ¿Y qué regalo dar? De todos modos, demasiados factores desconocidos. Afortunadamente no era invitado. En cambio, paso la tarde en un lugar familiar. En casa, es mucho más tranquilizador. Nunca me aburro, puedes estar seguro de eso. Todo impecable en muy poco tiempo. Gente a menudo me ha dicho que yo soy el problema. ¿Dónde están sus zapatos? ¿Dónde están sus zapatos? Transferiré de escuela a mi hijo. En ese entonces no sabía que era autista. Pero ser diferente de otras personas no es más extraño que querer encajar en un molde. Los moldes están bien, pero solo para hacer waffles. Usar zapatos con broches de velcro en lugar de agujetas. ¿Qué diferencia hace? Mientras nos sintamos bien en ellos. Así que, por eso soy nuevo aquí. Bienvenido. No es fácil presentarse, pero era una necesidad, creo yo. Ujú. Este es un video súper bonito porque habla sobre el autismo en su máxima expresión. Entonces, bueno, mañana ya les haremos como una reflexión, ¿no? De cómo son nuestros casos y hablaré de algunos casos reales también para que podamos trabajar en el aula, cómo trabajamos con nuestros estudiantes con algún tipo de discapacidad intelectual o necesidad educativa. Entonces, ahí vamos a ir poco a poco hasta la próxima semana que ya les enseñe cómo aplicar el DUA en la planificación y todo el proceso.
para que ustedes hagan unas planificaciones súper bien hechas y que les sirva sobre todo, porque no es solamente el papel, ¿no? Llenar el papel, sino también preparar una planificación adecuada para ustedes y que les alivie mucho el trabajo. Así que bueno, mis profes, habiendo culminado ya con este video, la clase del día de hoy, nos estaremos encontrando el día de mañana, ya nuestra tercera clase, y de aquí la siguiente semana, el día lunes. Así que por favor, llene la asistencia. Muchísimas gracias a todos por darse cita aquí y pues bueno, estaremos encantados de seguir enseñándoles, ¿no? Que esa es la idea de nosotros. No sé si Pedro tienes alguna información o algún dato en específico que quieras dar a nuestros profes. Muchas gracias, Pedro. Bueno, mis profes queridos, muchísimas gracias por haber estado en la clase del día de hoy. Nos estaremos encontrando el día de mañana. Cualquier pregunta, por favor, la puede hacer a través del link del WhatsApp de nuestro grupo y así encantados vamos a estar muy al pendiente de ustedes. Por favor, si me ayudan abriendo sus camaritas para tomarles la foto que necesitamos para nuestro cursito. Así que los que nos puedan ayudar, ¿no? Abriendo la camarita, no hay ningún inconveniente. Muchísimas gracias. Ahí está Yolita, Mariana también, el profe William,
Javi también, que siempre nos está acompañando en todos nuestros cursos. Muchísimas gracias. Marisela. Bueno, voy a tomarles la fotito así súper que rapidito. Muchas gracias. Ya, muy amables. Gracias, mis profes. Les agradezco. Que tengan todos una muy buena noche, que sean grandemente bendecidos y nos estaremos viendo el día de mañana. Hasta mañana con todos. Hasta mañana.